ver. Bueno, el último encuentro, por lo menos que tuvimos, estuvimos viendo un poco la cuestión de lo que era la laringe, ¿no es cierto? Los cartílagos, las partes que tenían, un poco la descripción de la laringe, los principales músculos. Hicimos un poco de hincapié en uno de los principales músculos dilatadores de la laringe, que se llama crico aritenoideo dorsal. Mencionamos un poco la cuestión de que hay un control nervioso, ¿no es cierto? Lógicamente, si hay músculos, tiene que haber algún control nervioso a través de nervios puntuales específicos que permitan controlar, regular, ¿no es cierto?, la función muscular, ¿no es cierto?, la contracción y ni hablar también la relajación, porque es todo un movimiento muy coordinado, ya sea cualquier parte del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, mencionamos algunas cuestiones vinculadas a unos nervios que se encargan de controlar la parte motora de la laringe, y bueno, yo no sé si creo que no les alcancé a mostrar. Esto acá es una diapositiva donde saqué parte de la imagen y parte de la leyenda que está ahí, de un trabajo relativamente nuevo, creo que es del año 2020, si no me equivoco, donde, bueno, enfocan, ¿no es cierto?, es un trabajo que vincula la parte toda anatómica, no solamente macro, sino también micro, y la vincula estrictamente con una patología que ustedes van a estudiar de acá a algunos años, que se llama hemiplegia laringea idiopática porque no se conoce muy bien por qué ocurre todo esto, ¿cierto? No se conoce con certeza los mecanismos, digamos, que generan esto, cuál es la causa, ¿no es cierto?, que genera esto. Pero en definitiva lo que ocurre es una afección, un problema neurológico que afecta principalmente a uno de los nervios, ¿sí?, porque son nervios pares, pero principalmente afecta a uno de los nervios que controla la mayoría de los músculos de la laringe, ¿sí?, que se llama nervio laringio recurrente. Acá lo vamos a marcar, nervio laringio caudal o laringio recurrente, ese es el nombre que tiene. Ahí lo voy a tratar de remarcar. Ahí ven, el laringio recurrente, hay uno izquierdo y hay uno derecho. Acá estamos viendo una imagen, yo voy a correr esto porque me molesta. Acá estamos viendo una imagen como dorsal de lo que sería parte de la cabeza y el cuello de un caballo, y también la entrada del tórax, el comienzo del tórax. Todo el perfil, ¿no es cierto?, está dibujado, y adentro de todo este perfil están dibujadas con distintos colores, algunos vasos sanguíneos, como son arterias, venas en color azul, y lo que está graficado de color amarillo son nervios, ¿no es cierto? Nervios. En este caso, puntualmente, los nervios que están vinculados justamente con el control de los músculos laringios, ¿sí?, de los músculos laringios. Bueno, ahí tienen también, vamos a cambiar el color para decir, la musculatura laringea, ¿no?, los músculos laringios. Bueno, simplemente acá está dibujado principalmente, por eso la importancia, por eso lo remarcamos, el músculo crico aritenoideo dorsal. ¿Por qué? Porque es el principal dilatador, y como cuando el animal necesita pasar mucho aire con oxígeno, necesita dilatar la laringe, lógicamente, tiene que aumentar el diámetro de la laringe, para eso necesita músculos dilatadores. Bueno, ahí está dibujado puntualmente, esquemáticamente, el músculo crico aritenoideo dorsal, que es el principal dilatador, el más importante dilatador. Profe, Sí. una pregunta. ¿El nervio que está en la inervación de la laringe es solo un nervio vago? En definitiva, son unas ramas del nervio vago, exactamente. Sí, sí, sí. En realidad hay una combinación ahí de también otro nervio, pero fundamentalmente es una rama, los nervios laringios, ¿sí?, los nervios laringios, tanto el laringio craneal, ¿sí?, craneal, que es el que se encarga, como dice ahí, laringio craneal, es el que se encarga de principalmente aportar inervación a la mucosa de la laringe.
es mi inervación sensitiva, para que la laringe, ¿no es cierto?, tenga la percepción, ¿no es cierto?, cuando toca una estructura extraña, o cuando se deposita moco, o cuando hay una simple inflamación, ¿no es cierto?, la laringe, bueno, eso desencadena también, ¿no es cierto?, un estímulo neurológico, que en muchos casos provoca la tos también. Bueno, el laringio craneal es una rama del nervio vago, y el laringio caudal o recurrente también es una rama del nervio vago. ¿Sí? ¿Por qué se llama recurrente? Porque si ustedes se fijan, acá tenemos, voy a tratar de hacerlo lo más preciso posible, no sé si me va a salir porque con el mouse, ahí tienen el nervio vago, que sería esto, ahí está la primera rama que es el nervio laringio craneal, que se mete adentro de la mucosa, también controla un músculo, pero es un músculo puntualmente poco importante. Bueno, el nervio sigue, ¿ven? El nervio vago sigue todo su recorrido a lo largo del cuello, acaba junto con otra parte del sistema nervioso, bueno, sigue. Los nervios vagos son muy largos, el derecho y el izquierdo son muy largos, se meten después del abdomen, tienen un recorrido realmente muy extenso. Entonces, bueno, llegan, cuando se meten dentro del tórax, el nervio vago sigue después, no es que se termine ahí. Pero fíjense que acá es como que entrega una rama, se divide en una rama que pasa alrededor de un gran vaso sanguíneo que es la aorta, una curvatura que hace la aorta justamente. Bueno, ahí es donde surge alrededor de la aorta, de esa arteria, surge el nervio laringio recurrente izquierdo, da una vuelta justamente alrededor y a partir de ahí empieza a llamarse laringio recurrente. ¿Por qué recurrente? Porque pareciera que se pega la vuelta para ir de nuevo a la laringe. Sería mucho más práctico que la inervación comience desde acá adelante. ¿Para qué dar toda esa vuelta? Bueno, eso tiene una explicación embriológica, una explicación del desarrollo embrionario. Y esto también ocurre en otras especies, no es exclusivo del caballo, ¿no? Se le presta mucha atención al caballo porque es una especie que tiene muchos problemas a nivel de la laringe, y entre ellas esta patología que estamos diciendo, que se llama hemiplegia laringea. La mitad de la laringe está paralizada. Entonces, el nervio se llama laringio recurrente porque es como que empieza dentro del tórax, el nervio laringio recurrente empieza dentro del tórax, alrededor de la aorta, el izquierdo estoy hablando, y después va de nuevo hacia la laringe, se va para allá, hacia craneal, sigue, hasta que llega a la musculatura laringea. Por eso se llama laringio recurrente, porque pega la vuelta. Eso, como decía recién, tiene una explicación del desarrollo embrionario. ¿Sí? Cuando se está formando la laringe, cuando está formándose, ¿no es cierto?, el sistema cardiovascular, el corazón, ¿no es cierto?, con los principales vasos sanguíneos, está todo muy cerquita, está todo muy pegado, pero a medida que se va enderezando ese embrión, que va creciendo, que se va como estirando, las estructuras anatómicas, puntualmente en este caso lo que es el corazón, los principales vasos sanguíneos, se van como separando de la laringe, se van trasladando, se van corriendo por el propio crecimiento del embrión. Entonces eso hace que los nervios que estaban ahí pegaditos, en definitiva se vayan como estirando, se vayan yendo, ¿no es cierto?, acompañando a los vasos sanguíneos que se están moviendo de alguna manera, acompañando el corazón. Por eso tiene toda una explicación, digamos, embriológica esto. ¿Por qué? Decir, pero no suena muy lógico pensar por qué los nervios que van a la laringe empiezan adentro del tórax. Decir, pero ¿por qué es así? Es una cosa bastante rara, o por lo menos a mí se me ocurre eso, decir, ¿por qué, no es cierto, los nervios que van a la laringe en realidad comienzan desde el interior de la cavidad torácica? Bueno, eso porque hay por el desarrollo embrionario. Eso es lo que ocurre, ¿sí? Las estructuras Profe, ¿y cuál sería su función? ¿Cómo? ¿Cuál sería su función de ese nervio? Tanto el nervio laringio recurrente izquierdo como el nervio laringio recurrente derecho, ¿sí? Porque del otro lado se repite lo mismo, nada más que el nervio laringio recurrente del lado derecho es más corto porque comienza, digamos, surge no tan atrás alrededor de la aorta, sino que comienza alrededor de otros vasos sanguíneos que están un poquito más craneal, están más adelante. Entonces es un nervio un poco más corto, ¿sí? Esa es una de las explicaciones por las cuales la patología se da más del lado izquierdo que del lado derecho, porque el nervio es más corto. Este nervio, aunque ustedes no crean,
tiene el del lado izquierdo, tiene aproximadamente 2,30 metros de largo. Bastante loco de pensar, ¿no? 2,30 metros, 230 milímetros de largo. Un nervio, sí, realmente es bastante interesante pensar en la longitud que tiene ese nervio, ¿no? Bueno, ¿cuál es la función? Principalmente es un nervio motor, es un nervio que controla los músculos propios de la laringe, ¿sí? Prácticamente todos los músculos, ¿sí? El único que no inerva es un músculo puntual que se llama cricotiroideo. Bueno, nada más. Pero el resto de todos los otros músculos los controlan los nervios laringeos recurrentes, ¿sí? Controlan la musculatura laringea. Ese es el concepto que tiene que quedar. ¿Y cuál es la importancia? Bueno, por esta cuestión de que cuando se ve afectado principalmente el nervio laringeo recurrente del lado izquierdo, por toda una explicación, si a alguien después le interesa leer ese artículo, se lo puedo pasar, o lo buscan, pero es un artículo muy interesante que habla de cuestiones anatómicas, macro, micro, de un montón de cuestiones genéticas, hereditarias, bueno, hay un montón de cosas que se están estudiando por qué surge esta patología, ¿no? Bueno, entonces, cuando se afecta este nervio, hay una parálisis, ¿no es cierto?, un problema neurológico, entonces empiezan a haber dificultades para que los músculos se puedan contraer de forma apropiada. Entonces, si no se pueden contraer de forma apropiada porque hay una parálisis neurológica, una parálisis del nervio, lógicamente esa laringe no se va a poder dilatar de manera adecuada, y ahí empieza el problema, porque el animal, si no tiene una buena entrada de aire, porque no está dilatada la laringe, lógicamente no va a haber una buena llegada de oxígeno al aparato locomotor. Y si no hay una buena llegada de oxígeno al aparato locomotor, ese animal no va a tener un buen desempeño deportivo. Es decir, está todo encadenado, me explico, una cosa desencadena la otra. Esa es la cuestión. Por eso es que se remarca, y lo van a estudiar de acá algunos años, de nuevo toda esta cuestión de lo que es la hemiplegia laringea, de lo que son los nervios laringeos recurrentes, de los tratamientos que se pueden hacer. Bueno, hay un montón de cosas bastante nuevas, interesantes, vinculadas a este problema, ¿no? Bien, bueno, no me quiero detener mucho más en esto, pero era para recordarles un poquito esa cuestión que nos quedó ahí pendiente respecto al control neurológico que tiene la laringe, ¿no? Que un poco más complejo, pero más o menos simplificado lo hicimos de esa forma, ¿no? Bien. Esos nervios después los vamos a retomar de nuevo el año que viene, en anatomía topográfica. ¿Por qué? Porque están muy pegaditos a algunas arterias, como son la arteria carótida, ¿sí? Las arterias carótidas están cerca de la tráquea, están cerca de otros vasos, como son las venas yugulares, bueno, están cerca, digamos, de varias estructuras anatómicas, y por eso hay que tener en cuenta todo este conjunto de elementos que están pasando por el cuello del animal, ¿sí? Pasando por el cuello del animal. Bueno. Profe, ¿cómo dijo que se llamaba la patología esa? Hemiplegia laringea idiopática. Ahí se la voy a escribir acá, si se ve bien. Hemiplegia laringea idiopática. Idiopática porque no se conoce la causa, el origen, por qué se da. Bueno, hoy en día ya se conocen muchas más cosas de lo que se conocía en mi época, ¿no? De cuando nosotros estudiamos. Bueno, ahora hay que seguir estudiándola porque se han actualizado un montón de conceptos vinculados a esta patología. ¿Sí? También se ha demostrado que ocurre algo similar en algunas razas de perros y demás, pero es muy interesante esta enfermedad, esta patología en los caballos deportivos, ¿no? Sobre todo los caballos que tienen que correr largas distancias y demás, porque lógicamente la entrada del aire, ahí no tiene que haber ninguna obstrucción a las vías aéreas para que puedan lógicamente llegar suficiente cantidad de oxígeno a los pulmones y además eliminar el dióxido de carbono. Sabemos que es fundamental esta cuestión para todo el metabolismo celular, ¿no? Ni hablar durante el ejercicio que aumenta terriblemente el metabolismo a nivel muscular y demás. Entonces, esta enfermedad la van a estar estudiando de acá algunos añitos, pero está bueno por ahí ir escuchando al menos algunas cosas vinculadas a cuestiones anatómicas, porque esto no es más ni menos que una cuestión vinculada a la anatomía, a los nervios, a los músculos laringeos, a toda esta estructura, ¿no es cierto?, que estamos estudiando ahora. Bueno.
A ver, bueno, respecto a otro sistema, porque esto en definitiva sigue siendo como un sistema de conducción aéreo, sigue siendo un sistema que permite la llegada de aire hacia los pulmones, cargado lógicamente con oxígeno y otras cosas más, cada vez debe haber más cosas, gases raros en el ambiente, y además eliminar, ¿no es cierto?, el dióxido de carbono en una proporción adecuada para que no sea un desecho tóxico, ¿no?, que no se acumule. Bueno, la tráquea lo que hace es conectar en definitiva la laringe, ¿sí?, con los pulmones, porque en definitiva lo que hace es ramificarse, se ramifica, primero hay una ramificación inicial que ocurre, ¿no es cierto?, en determinado parte del tórax, en un lugar bastante puntual, más o menos entre la cuarta, quinta vértebra torácica, a la altura, ¿no es cierto?, de la cuarta, quinta vértebra torácica. Ahí hay una división de la tráquea en dos bronquios, ¿sí?, que se denominan bronquios principales, ¿sí? Ahí esos bronquios, bronquios principales, que forman así como si fuese una Y invertida, son los que van a penetrar en el tejido pulmonar y ahí empiezan a ramificarse, es decir, a subdividirse cada uno de los bronquios en conductos aéreos cada vez más chiquititos, ¿sí?, cada vez más pequeños, donde van cambiando también su arquitectura, su histología, es decir, va perdiendo, ¿no es cierto?, cartílago, esos bronquios se van haciendo cada vez más musculares y van perdiendo el tejido cartilaginoso, porque la tráquea es principalmente cartílago, ¿no? Es un tubo cartilaginoso, de cartílago hialino. También van a estudiar algunas patologías, algunas especies y sobre todo algunas razas de perros por ahí, sobre todo esos miniaturas suelen tener algunos problemas a nivel de la tráquea, donde los anillos cartilaginosos son más débiles que lo normal. Bueno, son todos problemas que terminan afectando, ¿no es cierto?, la entrada y también puede ser también la salida del aire. Entonces, está bueno ya empezar a ver cómo está construido, ¿no es cierto?, cada una de las partes que estamos viendo para después poder comprender mejor la fisiología, la patología y demás. Entonces, acá estamos Profe, viendo... Sí. perdón que le moleste, ¿podría hablar un poquitito más bajo, así no se satura tanto el micrófono? Porque lo escuchamos medio Bueno. saturado. Si puede A ser, ver. no lo quería interrumpir Vos sabés que antes. me parece que hay un problema que ya... A ver... que déjame ver, porque le voy a bajar un poco el volumen a esta historia. No hay problema, sino, pero es porque se escucha medio saturado y cuando hablo un poco más bajito se escucha mejor, por eso. Bien. Bueno, perfecto, gracias. A ver si lo podemos hacer. Esperemos que funcione. Ahí. Bueno. Entonces, acá estamos viendo un segmento, ¿no es cierto?, de la tráquea, donde están los anillos traqueales, que fíjense que los anillos están incompletos. Solamente las aves tienen cartílagos de forma completa, ¿sí? Esto en este caso son todos incompletos dorsalmente, no sé si se va a comprender, pero espero que sí. Dorsalmente, fíjense que cada anillo traqueal tiene una separación, es decir, no se toca cada borde o están más o menos cerca, dependiendo cada especie, ¿no es cierto? Pero en definitiva son anillos que están abiertos dorsalmente, no están completos, ¿sí? En el caso de los rumiantes tienen una forma bastante particular, ven que, como pasa en este caso, ven que los anillos están como enfrentándose la punta de cada anillo, no es una forma tan típica, así o redondeada o ovalada, sino que tiene ese aspecto muy particular que tienen los rumiantes. Entonces, bueno, pero de todas formas, dejando de lado esas diferencias así descriptivas, todos son anillos incompletos, ¿sí? ¿Quién completa esta parte que le falta, ¿no es cierto? Un músculo que esto se repite sistemáticamente en cada uno de los anillos traqueales, ¿sí? En cada uno de los anillos traqueales aparece el músculo traqueal, que esto también colabora en parte de mantener el diámetro, ¿sí?, de la tráquea bastante estable, ¿no es cierto? La tráquea debe mantener su diámetro, evitar el colapso. El colapso quiere decir que
que generalmente cuando cambian las presiones de aire ahí adentro, sobre todo durante la inspiración, cuando tiene que ingresar el aire a las vías aéreas inferiores, a los pulmones, bueno, lógicamente ahí aumentan las presiones negativas, tiene que haber como una succión, tiene que succionarse el aire desde la atmósfera hacia el interior de los pulmones. Entonces ahí la tráquea tiene que también mantener estable su diámetro y evitar que se peguen las paredes de estos anillos. Por eso es que los cartílagos de la tráquea son de cartílago hialino, no es un cartílago elástico, porque si fuese elástico, las paredes se pegarían, los anillos se quedarían pegados, se cerrarían, y eso lógicamente comprometería el ingreso de aire. También puede haber colapso en la tráquea durante la expiración. Eso es una patología que la van a estudiar, sobre todo, como decía hace un ratito, en determinadas razas de perros, sobre todo los miniaturas. Los perros miniaturas suelen, por ejemplo, los caniches y demás, suelen a veces tener esa patología que se les colapsa la tráquea, ¿sí? Tanto cuando entra, a veces cuando sale, en distintos momentos de la fase de la respiración. Puede ser que la tráquea, por debilidad en esos cartílagos, por alguna anomalía en esos cartílagos, hace que los cartílagos se traten de cerrar, se pegan, ¿no es cierto?, como las paredes, y eso lógicamente va a comprometer tanto el ingreso como la salida de aire. ¿Sí? Eso hay mucho también estudiado, se hacen a veces algún tipo de cirugía, porque lógicamente le compromete bastante la respiración al animal, y eso ocurre a veces en determinados momentos, cuando el animal está medio estresado, medio exaltado y demás, a veces se exacerba toda esa condición patológica. Bueno, entonces acá estamos viendo en distintas especies, en los perros, ¿sí? El cerdo, acá dice vaca, pero en definitiva ocurre básicamente igual en los rumiantes en general, el caballo, ¿no? Bueno, cada especie, ¿no es cierto?, tiene una forma particular. Los cartílagos a veces en algunas especies, cuando ya son muy avanzados en edad, pueden llegar a haber algún grado de osificación, que estos cartílagos se terminen osificando, ¿sí? Que se terminen osificando. Bueno, fíjense entonces que complementa o termina de cerrar el espacio que queda entre cada anillo el músculo traqueal, ¿sí? Ese músculo traqueal es también sumamente importante. Bueno, internamente vamos a tener una mucosa, ¿sí? Todo eso lo van a ver en histología, no me voy a meter demasiado. Una mucosa que también tiene, ¿cierto?, produce cierta cantidad de moco, también hay células que tienen la posibilidad de ir limpiando, de ir barriendo, ¿no es cierto?, todos los depósitos de partículas extrañas que van pegándose en el moco. Bueno, todas esas células ciliadas que se denominan son importantes porque van barriendo también hacia la región de la laringe, para que finalmente llegue todo ese moco cargado de sustancias que han quedado pegadas ahí, de partículas como es el polvo y demás, que lleguen finalmente a la faringe, y que en general todo ese moco cargado con suciedad se termina tragando. El individuo traga todo ese moco, es muy común que ocurra eso de manera habitual, no hay ningún problema. Bueno, entonces cada anillo está pegado, está vinculado con el anillo vecino a través de ligamentos, ¿sí? Son ligamentos elásticos, que esto permite también que la tráquea tenga una gran flexibilidad, ¿no es cierto? Tiene una gran posibilidad de moverse acompañando los movimientos del cuello, ¿sí? Del cuello. Después, ya cuando ingresa al interior de la cavidad torácica, donde ahí se empieza a ramificar en bronquios, bueno, ahí ya los movimientos ya son mínimos, ¿no? Pero sí a nivel del cuello. A nivel del cuello, pensemos que el cuello es una parte muy móvil que tenemos en la columna vertebral, donde todas las estructuras están adaptadas, ¿no es cierto?, a esa gran capacidad de movimiento que tiene la región. Bueno. La cantidad de cartílagos va a variar, bueno, la longitud de la tráquea también, es evidente que va a variar de acuerdo a la especie, y ni hablar también a la raza. Eso va a ir variando, no hace falta saberse cuántos cartílagos traqueales. En algunos libros de anatomía sí están descritos cuánto es más o menos la cantidad de cartílagos que tiene un caballo, cuánto tiene aproximadamente un bovino, cuánto tiene un perro. Bueno, es muy variable entre especies, y es muy variable también entre las razas. Así que bueno, no tiene mucho sentido saberse de memoria esa numeración. Pero bueno,
es para que más o menos tengamos una idea de cómo está construido esta parte que sigue siendo una vía de conducción aérea, ¿no? Una vía de conducción aérea. Bueno, y ya nos metemos de a poquito entonces a las partes más inferiores. La tráquea es considerado, ¿sí? Ya parte sobre todo la mayor parte de la tráquea cervical, y ni hablar toda la parte torácica, todo eso ya corresponde a las vías aéreas inferiores, ¿no? Vías aéreas inferiores. Entonces, ya estamos ahora en la región donde se va a cumplir este intercambio gaseoso, ¿sí? Que es a nivel de los pulmones, puntualmente en unos saquitos muy chiquititos, microscópicos, que los van a ver el año que viene en histología. No sé si ustedes tienen, se mezcla por ahí, porque por ahí los de acá del Río Cuarto tienen en segundo, ustedes no sé si tienen en primera, ¿no? Por ahí tengo medio mezclado las currículas de cada facultad, pero en definitiva lo van a ver en histología, ¿no? Lo van a ver en histología, el tejido pulmonar, van a ver el aspecto que tienen los bronquios al microscopio, cómo van perdiendo, dentro de su estructura van perdiendo la parte cartilaginosa, porque al principio sí, son bien cartilaginosos, ¿sí? Y después ese cartílago va haciéndose cada vez más chiquito y se va reemplazando por músculo bronquial, que es músculo liso, ¿no? Músculo que no está vinculado al aparato locomotor, que es músculo típico de las vísceras, por eso es un músculo liso, que también reacciona permanentemente y eso también puede provocar, digamos, hay posibilidad de que se dilaten los bronquios y también hay posibilidad de que los bronquios se contraigan, ¿no? Esos bronquios musculares, esos bronquios que tienen una gran cantidad de músculo alrededor, bueno, también regulan, ¿no es cierto?, la entrada y la salida de aire. Cuando hay algunas patologías, también van a estudiar cómo esos bronquios reaccionan, la musculatura de los bronquios reacciona y puede comprometer, ¿no es cierto?, el ingreso de aire o la salida del aire, ¿no? Bueno, antes de adentrarnos en el estudio propio de lo que es el pulmón, ¿sí?, los pulmones en definitiva, tenemos que hacer un breve recordatorio de lo que es la caja ósea, lo que forma el tórax óseo, ¿sí? Que es un armazón, como una especie de jaula, que va a proteger principalmente los principales órganos de la respiración y de la circulación, los pulmones y el corazón. Más allá que hay otras cosas más adentro de la cavidad torácica, pero eso sería a grandes rasgos los órganos más importantes que están protegidos dentro de este armazón óseo, dentro de esta jaula, que está formado, como ustedes están viendo acá en este esquema, no es un esquema, una foto, ¿no es cierto?, de un esqueleto armado, donde tenemos dorsalmente las vértebras, ¿sí?, de la porción torácica, de la columna, todas las vértebras que se caracterizan por tener procesos espinosos bastante desarrollados, los más altos, sobre todo las primeras vértebras torácicas tienen apófisis espinosas o procesos espinosos bien desarrollados, además de tener lugares donde se articulan, esas vértebras torácicas, lugares donde se articulan con las costillas, ¿sí? Por eso son algunas características que nos permiten rápidamente diferenciar una vértebra torácica del resto de las vértebras de la columna, ¿no? Si encontramos una vértebra que tenga carillas articulares para las costillas, que tengan procesos espinosos bien desarrollados, procesos transversos al revés, poco desarrollados, bueno, cuerpos cortitos, eso coincide con todas las características típicas de una vértebra torácica, ¿sí? Entonces, bueno, el techo de esta jaula ósea, de esta pared ósea que forma el tórax, el techo está formado por las vértebras torácicas, ¿sí? Todas las vértebras torácicas participan formando el techo de esta pared ósea que forma el tórax. Eso dorsalmente. Ventralmente tenemos un hueso impar, ¿sí?, que es el esternón. El esternón va a recibir de manera directa o indirecta a las costillas, directas las costillas verdaderas, indirectamente lo que se denominan las costillas falsas, y ese hueso que está ubicado justamente en la región pectoral, en el pecho, va a permitir, ¿no es cierto?, que de alguna manera quede cerrada ventralmente la cavidad torácica.
Y por otro lado, lateralmente vamos a tener las costillas. Las costillas que varían de acuerdo también a cada especie, varía el número de costillas. También hay una cierta cantidad de costillas verdaderas, que son las que se van a fijar directamente, vamos acá a dibujarlo de color amarillo, son las que se van a fijar directamente al esternón. Acá están medio superpuestas porque estamos viendo las costillas del lado izquierdo y más abajo se ven las costillas del lado derecho, pero bueno, estas son las costillas verdaderas. Fíjense que se van a fijar directamente al esternón. Estos tienen cierta curvatura, bueno, uy, se me fue. Tienen cierta curvatura, son huesos alargados, ¿no es cierto?, que están curvados. Bueno, todo eso también tiene una explicación desde el punto de vista funcional, de por qué son así estos huesos. No son huesos largos, son huesos alargados, ¿sí? No tienen cavidad medular, como un húmero, como un fémur. Bueno, adentro tienen todo tejido esponjoso, todo hueso esponjoso. Todas estas son costillas verdaderas. ¿Verdaderas por qué? Porque se fijan directamente mediante sus cartílagos costales. Las costillas tienen una parte ósea y una parte cartilaginosa, que acá no se distinguen muy bien, pero bueno, hay una parte cartilaginosa que tienen las costillas, y esa parte cartilaginosa de las costillas verdaderas llega directamente al esternón. Se inserta en el esternón, hay una articulación que se denomina costo esternal o esternocostal. Es lo mismo. Costo esternal o esternocostal es exactamente igual. Y esas son costillas verdaderas, ¿sí? No sé si se escucha mejor, estoy tratando de no gritar, de no hablar demasiado fuerte, porque dicen que se satura un poco, puede ser, ¿sí? Pero bueno, no sé si se escuchará mejor, si el que estaba ahí pendiente del audio. Sí, se escucha mejor, y por otro lado, ¿se escucha mejor? Bueno. Y por otro lado tenemos costillas denominadas costillas falsas. ¿Sí? ¿Por qué costillas falsas? No es porque no existan, sino que simplemente es porque las costillas, que voy a pintar acá de color celeste, esto se repite de un lado y del otro, son todos huesos pares. Fíjense que cuando llegan a formar sus propios cartílagos costales, los cartílagos se empiezan a unir entre sí. Los cartílagos de las costillas falsas, el de esta costilla se junta con el de esta se junta con la otra que está delante, y así van formando, ¿no es cierto?, como una cadena de cartílagos costales, se van uniendo entre sí los cartílagos costales de todas estas costillas falsas para finalmente este manojo de cartílagos terminar en el esternón. Todo esto, que pinté de ahí de color medio morado, se denomina arco costal. Es una zona que generalmente se toca sin problema en la mayoría de las especies, dependiendo del grado de, digamos, el estado corporal. Si es un animal que está muy obeso, está muy gordo y demás, por ahí se hace difícil hasta inclusive encontrar las costillas, ¿sí? Lógicamente, si está muy flaco, se pueden apreciar mucho todos estos relieves, todos estos detalles que estamos observando. Además, algunas especies, sobre todo los carnívoros, pasa de manera algo habitual en los perros, pueden llegar a tener costillas flotantes, como también pasa en el humano. Pero en los animales, el resto de los animales, es un caballo, una vaca, una oveja, una cabra, un cerdo, costillas flotantes, no, yo nunca he visto. Puede ser que aparezca, pero ¿qué es una costilla flotante? Es una costilla que queda articulada de la columna, queda conectada a la columna vertebral, pero no tiene, o sea, el cartílago generalmente es muy chiquitito, pero no se conecta con nada. Queda ahí como flotando, por eso se llama costilla flotante. ¿Sí? Eso aparece, lo pueden llegar a palpar por ahí si tienen un perro, si es que tiene, ¿no? Si es que tiene costilla flotante. Por ahí no tiene, entonces no van a poder encontrar esa costilla que no se conecta con nada, no se vincula ni con las costillas falsas, no se conecta con el esternón, solamente tiene una unión con la columna vertebral. Bueno, todo esto forma un armazón, ¿sí? Una jaula ósea que permite, lógicamente, proteger estos órganos vitales, como son los pulmones, como son el corazón, los grandes vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Hay otras cosas que también están ahí adentro, hay
otras vísceras, como por ejemplo el paso del esófago, que corresponde al aparato digestivo, la tráquea, los bronquios, hay nervios, hay músculos también, ¿no es cierto?, que forman parte de las paredes, que integran las paredes del tórax, ¿no? Esto es lo que forma